Cuando la realidad se pone dura, ¿nos convertimos en lo que nos pasa o nos convertimos en lo que decimos hacer con lo que nos pasa? Esta es una antigua pregunta que va a definir la efectividad de nuestro liderazgo. Soy Jorge Calle y les doy la bienvenida al episodio número 37 del podcast de Startups. Hoy vamos a hablar del primer principio de liderazgo, responsabilidad total. I have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. 1914. El Atlántico Sur todavía huele a hierro y a carbón. Ernest Shackleton mira al horizonte como quien mira una promesa. Blanco, silencio, distancia. Su plan es simple de decir y casi imposible de ejecutar. Cruzar la Antártida a pie. No quiere ir al hielo, quiere atravesarlo, entrar por un lado y salir por el otro, como si el continente fuera una puerta. El barco se llama Endurance. Buen nombre, porque en el hielo los nombres no son decoración, sino destino. Durante semanas avanzan entre placas que se abren y se cierran como mandíbulas. El casco cruje, el timón se resiste y aún así el barco insiste. Hasta que un día el mar deja de ser mar. El agua se vuelve muro, el Endurance queda atrapado. Al principio el hielo parece un problema técnico. Se espera, se mide y se calcula. Pero luego empieza el verdadero horror, la paciencia del hielo. No golpea, ni grita, ni negocia. Aprieta. Mes tras mes, el Endurance es empujado como una astilla dentro de una prensa. El barco, que en el agua era fuerte, en el hielo se vuelve frágil. El casco se deforma, las tablas se abren. El silencio ahora tiene un sonido, el sonido de la madera rindiéndose. La expedición se rompe antes de empezar. No hay ruta, no hay calendario, no hay rescate rápido. El éxito, como lo habían imaginado, muere ahí. Y ahí es donde un hombre se queda sin excusas. Shackleton podría haber dicho, esto es mala suerte, podría haber culpado al clima, al mar, a los pronósticos, al destino, pero hace otra cosa. Mira al barco que se hunde en cámara lenta y decide cambiar la misión. No cambia el hielo, no cambia el clima, cambia el objetivo. De aquí en adelante, decide, la misión es una sola, traer vivos a todos mis hombres. Con esa decisión empieza una vida distinta. Se tiran cosas al hielo, se guardan otras, se raciona, se reorganiza. Se aprende a dormir con frío, a comer poco, a esperar sin volverse loco. Y sobre todo, se aprende a decidir con un criterio nuevo. Vida primero. Cuando llega el momento, abandonan el barco, caminan sobre hielo roto, viven en campamentos que se mueven, suben a botes pequeños cuando el hielo por fin se abre. Navegan en un océano que no perdona. Después viene lo impensable. Un viaje en una lancha de 6 metros por aguas monstruosas para llegar a una isla y pedir ayuda. Luego, intentos fallidos, y otro intento, y otro, hasta que un día, contra toda lógica, los hombres regresan, uno por uno. Todos. No ganaron la expedición, pero ganaron lo único que importaba en ese momento. Shackleton no controló las circunstancias, controló sus decisiones. La historia de Shackleton no es una historia de supervivencia heroica, es una historia de postura. ¿Cierto? El barco se pierde, el hielo no cambia, el contexto no mejora. Lo único que cambia es desde dónde se lidera. Y ahí es donde aparece el principio de hoy. Cuando las circunstancias se vuelven adversas, toda persona, todo líder llega a un punto invisible. Es un punto de decisión. Es un punto donde la realidad nos exige responder de alguna manera. Y en ese punto hay dos maneras de responder. Una es convertirse en el resultado de lo que nos pasa. La otra es convertirse en el producto de nuestras decisiones. Este principio, que es universal,
aquí en Startups lo llamamos el principio de responsabilidad total. Y lo visualizamos de una forma muy sencilla. Podemos elegir estar por debajo o estar por encima. ¿Qué es estar por debajo? Estar por debajo es ser víctimas de lo que nos pasa, ¿cierto? Es experimentar la vida como si fuéramos el resultado de lo que pasa afuera. Es cuando la historia que nos contamos es muy similar a, pues yo haría las cosas bien si las condiciones fueran distintas, ¿cierto? En lo cotidiano se ve de la siguiente manera, pues con este equipo no se puede, el cliente es imposible, la economía está mal, mi pareja es así, así es mi familia, aquí siempre ha sido igual, yo soy así. Claro, a veces todo eso tiene algo de verdad. El problema no es que sea falso, el problema es lo que eso produce y es que nos deja quietos, ¿cierto? Si el problema está siempre afuera, la capacidad de acción se nos reduce a cero. Y cuando uno no tiene nada que hacer, el liderazgo se nos apaga. Y esto tiene un costo altísimo, que a menudo está oculto y diferido, ¿cierto? Y casi siempre lo terminan pagando los demás, el equipo, la familia, por supuesto el futuro. De hecho, Shackleton podría haberse quedado ahí. ¿Quién lo habría juzgado? Las condiciones eran objetivamente imposibles, pero Shackleton eligió otra cosa. Shackleton eligió ponerse por encima. Ahora, ¿qué es estar por encima? Estar por encima es lo contrario. Es decidir que, aunque no controlemos las circunstancias, sí controlamos nuestra respuesta. Estar por encima es elegir nuestra respuesta a lo que nos pasa. No controlamos el hielo, no controlamos el mercado, no controlamos el temperamento de otra persona, no controlamos el pasado, pero sí controlamos lo que vamos a hacer con lo que hay. Entonces, por encima es asumir responsabilidad total por la respuesta, ¿sí? No asumir culpa por todo, sino asumir responsabilidad por nuestra parte, por nuestra decisión, por nuestro siguiente movimiento. Aquí hay una distinción que cambia vidas enteras. Si la culpa mira hacia atrás, la responsabilidad mira hacia adelante. La culpa, de alguna manera, dice de quién fue. La responsabilidad dice qué hacemos ahora. Shackleton no era culpable del hielo. No causó la pérdida del barco, no eligió el clima, pero entendió que si él no se hacía cargo de la respuesta iba a ser caos. Y cuando un líder no se hace cargo, el equipo termina pagando, la organización, los resultados terminan pagando. Ahora bien, ¿por qué esto es un principio de vida aplicado al liderazgo? Porque un líder no solamente dirige procesos, un líder dirige interpretaciones, ¿cierto? Nuestro equipo no solamente está mirando lo que pasa, nuestro equipo mira cómo lo miramos nosotros. Entonces, si nosotros nos volvemos víctimas de las circunstancias, pues el equipo aprende victimismo. Si nosotros damos excusas, el equipo aprende excusas. Si nosotros nos quejamos, el equipo aprende quejas. Se vuelve cultura, poco a poco. Entonces, responsabilidad total no es un tema de desarrollo personal, es una protección de la cultura de nuestras empresas, de los equipos, allí donde estemos. Entonces, aterricémoslo con un ejemplo realista, ¿listo? Imaginen una empresa de 20 personas. Las ventas bajan, 2 clientes grandes se van. Hay 2 maneras de responder. La respuesta por debajo es, no, esto está durísimo, el mercado está duro, la situación está dura. ¿Qué podemos hacer, cierto? Y eso suena racional, suena a veces prudente, nos sucede muchísimo, pero por dentro es una rendición y lo que ocurre después es más o menos predecible. El equipo entra en modo de espera, se reduce el ritmo, se apaga la iniciativa, la caída se acelera. He vivido esto yo en el pasado y es muy distinto a la respuesta que damos por encima. La respuesta por encima suena distinta. Sí, el mercado está duro, las circunstancias están difíciles. La pregunta es ¿qué vamos a ajustar esta semana para sobrevivir y para recuperar terreno? Aquí no prometemos milagros, no negamos la realidad, pero sí cambiamos el vector. O sea, vamos de la explicación a la acción. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, eso mueve todo. Ahora, aquí viene una parte clave de todo esto, y es que la mayoría de gente cree que está por encima. Sí, muchas veces creemos que estamos por encima hasta que algo duele, sí, hasta que hay injusticia, hasta que aparece el cansancio, el miedo, y ahí aparece un verdadero enemigo de este principio, que es nuestro ego. ¿Listo? Eso no es simplemente tema de vanidad. El ego
es una necesidad de proteger nuestra imagen. Es una voz que nos dice, si yo admito esto, quedo mal, si reconozco esto, pierdo autoridad, si cambio de postura voy a parecer débil. Entonces el ego hace lo que sabe hacer muy bien, es que se defiende, se justifica, se explica, se endurece sin darse cuenta, nos deja por debajo y nosotros permitimos que nos deje por debajo. Shackleton tuvo que tragarse el ego el día que aceptó que la misión original se había muerto. ¿Por qué? Porque es que aceptar eso para un explorador es admitir un fracaso. Pero Shackleton eligió otra cosa. Shackleton eligió proteger a su gente. Cambió éxito por vida. Y esa decisión es ponerse por encima. Entonces, ¿cómo se ve este principio de responsabilidad total, de ponernos por encima en la práctica? No como una emoción, sino como un proceso, ¿listo? Que sea útil para todos nosotros aquí hoy en el liderazgo. De forma muy simple, en 3 movimientos sucede lo siguiente. El primer movimiento es que tenemos que nombrar la realidad. O sea, no podemos adornar la realidad, no la podemos maquillar, no podemos hacer como si las cosas, no, hay que nombrarla, ¿cierto? Esto es lo que está pasando, este resultado es el que es. Esto no funcionó, esto se rompió, esto me duele. Pero ojo, nombrar la realidad no es resignarnos. Simplemente es dejar de pelear con lo que ya es, para poder luego decidir con claridad. Ese es el primer movimiento. Hay que nombrar la realidad. Luego viene el segundo movimiento, que es asumir responsabilidad por la respuesta. Aquí no estamos hablando de buscar culpables, aquí estamos hablando de asumir el timón de lo que nos toca, de nuestra parte. Aquí la pregunta no es, ¿quién lo dañó? La pregunta es, ¿qué me toca a mí liderar ahora? Esta parte se siente difícil, es dura, porque nos quita un refugio, nos obliga a mirar nuestro aporte, aunque sea pequeño, pero nos obliga a decir, yo permití esto, yo postergué esto, yo no puse el estándar, yo no pedí claridad, yo no tuve una conversación que había que tener, ¿cierto? Todo eso es responsabilidad total. Y es responsabilidad no porque nosotros seamos los culpables de todos, sino porque si nosotros no asumimos nuestra parte, pues nadie la va a asumir. Así que tenemos movimiento 1, nombrar la realidad, y el segundo es asumir responsabilidad por nuestra respuesta. ¿Listo? Y aquí viene el movimiento 3. El movimiento 3 es elegir una respuesta concreta entonces. Es una decisión, es un cambio, es una acción. No 20 acciones, empezar por una acción. ¿Listo? Shackleton no resolvió todo en un día, pero sí tomó una decisión, digamos, madre, todos vivos. Y luego cada día tomó decisiones hijas, coherentes con esa misión. ¿Listo? Eso es liderazgo. Entonces, tomemos eso y bajémoslo a 3 escenas muy cotidianas, muy normales, pero ahí se juega todo. La primera escena, en nuestros hogares. ¿Listo? Llegamos tarde, estamos cansados y de pronto nuestro hijo pequeño nos habla. Quiere jugar con nosotros. Nosotros estamos con la cabeza en otra parte. Entonces respondemos de manera cortante. Entonces, cuando vemos la respuesta de nuestro hijo, pues la versión por debajo es, hijo, es que estoy reventado, o sea, yo trabajo todo el día, ¿cierto? Y listo. Nos excusamos y seguimos. La versión por encima es diferente. Sí, hijo, estoy cansado, pero aún así decido cómo respondo. Entonces hacemos algo distinto, ¿sí? Nos detenemos, miramos a los ojos, bajamos el tono, decimos, perdona, o sea, dame un minuto y te escucho ya bien, ¿listo? ¿Cambiamos el cansancio? No cambiamos el cansancio, cambiamos nuestra respuesta. Y ese cambio construye carácter y construye hogar, ¿listo? Esa es una primera escena. Una escena 2, en nuestro equipo. Se nos atrasa un proyecto, el equipo falló una entrega. La versión por debajo sería de pronto decir, es que son unos irresponsables, ¿no es cierto? Puede que haya fallas reales, sí, pero si nos quedamos ahí, pues el liderazgo se convierte en una queja y no cambia absolutamente el resultado. La versión por encima podría ser algo como, ok, ¿qué estándar no quedó claro de mi parte? ¿Qué seguimiento no hice? ¿Qué prioridad quizás yo no alineé? Y desde ahí es más fácil decidir. Vamos a hacer una reunión corta, vamos a hacer un estándar, vamos a poner un estándar por escrito, vamos a poner una fecha realista, vamos a alinearnos, voy a hacer un check-in claro, voy a acompañar más de cerca la próxima vez, no para controlar, por controlar, sino para guiar a nuestro equipo, ayudarle a ganar. ¿Listo? Una tercera escena de uno mismo. Supongamos que tenemos un hábito que nos está cobrando factura. Nos estamos descuidando, nos estamos apagando. La versión por debajo podría ser algo así como, es que así soy yo, ¿cierto? Yo no puedo con la disciplina,
mi vida es muy complicada, por ejemplo. La versión por encima sonaría distinto. Sí, mi vida es complicada. Hay situaciones difíciles. Aún así, voy a elegir una decisión pequeña hoy. Listo. No cambiamos el contexto, cambiamos nuestra postura. Y eso cambia el futuro. ¿Cierto? Ustedes pueden ver el patrón. Por encima no se vuelve un heroísmo, digamos, dramático, ¿no? Se vuelve una responsabilidad cotidiana. Y por eso este principio es tan poderoso para el liderazgo y para la vida, pues porque no depende de que el mundo cambie, depende de que nosotros decidamos. Ahora, aquí ya un poco en la recta final, cuidado con una trampa. Hay gente que escucha esto y lo convierte un poco en violencia contra sí mismo, ¿cierto? Todo depende de mí, nos echamos la carga, ¿cierto? Eso no es por encima, eso es control más tóxico. De hecho, a mí me sucedió, yo hace años tomé la decisión de, pues leyéndome Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, en alguna parte decía, el ser humano es una persona que debe responsabilizarse por sus acciones y por todas las acciones del mundo entero. En ese momento me lo creí, ¿cierto? Me eché el mundo entero en las espaldas. Eso, por supuesto, no es útil, ¿no es cierto? Por encima no es controlarlo todo. Por encima es controlar lo que nosotros sí podemos controlar, nuestra respuesta, nuestra decisión, nuestro siguiente paso. Y es aceptar también con madurez las cosas que no podemos cambiar. Hay circunstancias que no se arreglan, pérdidas que no se van a devolver, hay personas que no cambian. Y aún así nosotros sí podemos decidir nuestra postura. Podemos decidir nuestro carácter, podemos decidir nuestra respuesta. ¿No es cierto? Principio estoico, no somos lo que nos pasa, somos lo que decidimos ser. Eso no hace que la vida sea más fácil necesariamente, pero sí hace que la vida sea mucho más liderable. Y si ustedes quieren de pronto un diagnóstico rápido, sin complicarse la vida, aquí van 3 preguntas que les van a mostrar siempre en qué lugar están parados. ¿Listo? 1. Cuando algo falla, ¿tu primera frase es una explicación o es una decisión? 2. Cuando alguien te confronta, ¿tu primer impulso es defenderte o es entender, es escuchar? 3. Cuando no puedes cambiar las circunstancias, ¿buscas una razón para explicar, para justificar, para rendirte incluso, o buscas el ángulo para responder mejor a la circunstancia? Esas preguntas no hay que contestarlas perfecto. Lo único que tenemos que hacer es escucharnos, porque nuestro propio lenguaje nos delata. ¿Sí? Cuando uno vive por debajo, uno habla más en modo sí, pues claro, pero el equipo, sí, pero el tiempo, sí, pero el país, sí, pero la política, sí, pero mi historia. Cuando uno vive por encima, se parece más a, ok, entonces, ¿cierto? Ok, entonces ajusto esto, ok, entonces converso esto, ok, entonces priorizo, ok, entonces pido ayuda, ok, entonces pongo un límite. Y esos giros de nuestro lenguaje no son semánticas solamente, son, en últimas, se vuelven destino. Y aquí viene un punto que yo quiero que se nos quede grabado a todos, y es que un líder no se mide por lo que le pasa. Un líder se mide por lo que decide cuando lo que le pasa no era lo que quería. Shackleton no escribió un discurso, no hizo un taller, no dio motivación, hizo lo único que un líder tenía que hacer, y que era decidir, alinear su gente, sostener las decisiones, ayudar a su equipo a ganar. Eso es ponerse por encima. Ahora, que esto no se nos quede solamente en palabras. Yo les propongo una acción mínima para esta semana que viene. Lo primero es, les quiero dejar un lente que no puedan dejar de ver. Listo, la próxima vez que algo se ponga difícil, antes de hablar, antes de escribir, antes de reaccionar, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Estoy a punto de volverme un resultado de las circunstancias o estoy a punto de volverme un producto de mis decisiones? Si no es quién tiene la culpa, sino ni por qué me pasa esto, sino qué voy a ser y a hacer frente a esto. ¿Listo? Y hoy mismo, por favor, elijan una sola situación donde ustedes sientan que hayan estado por debajo y hagan un ajuste concreto de respuesta. ¿Listo? Por ejemplo, en la vida real, o sea, si has estado evitando alguna conversación, agendemos 15 minutos y abramos con una frase clara: necesito hablar de esto, necesito que lo resolvamos. Y si nuestro equipo está confundido por algo, escribamos una prioridad de una sola línea, compartámosla esta semana. Ganar significa esto para nosotros. Si en casa hemos estado reaccionando más que otra cosa, pidamos disculpas, sin explicaciones, y
cambiemos un hábito de presencia, ¿cierto? 10 minutos sin pantallas, mirando, escuchando, compartiendo, jugando. Si no estamos descuidando nosotros mismos, definamos un compromiso mínimo que sí podamos cumplir, dormir a una hora determinada, caminar 15 minutos, cortar una excusa específica que nos damos todo el tiempo. El punto es, no intentemos cambiar nuestra vida completa ya, ni nuestro liderazgo completo ya necesariamente. Al menos elijamos una decisión que nos saque de por debajo, del modo víctima, una sola, porque la responsabilidad total se entrena así, decisión tras decisión. Y con esto leo un pequeño cierre. Hay gente que pasa la vida esperando mejores condiciones, y hay gente que cuando las condiciones no mejoran, mejora su postura. El hielo no te pregunta si estás listo, la pérdida no te pide permiso, el problema no se adapta a tu agenda, pero tú sí puedes decidir. Puedes decidir dejar de ser explicación y convertirte en respuesta. Al final, el mundo no se divide entre los que ganan y los que pierden, se divide entre los que viven por debajo y los que viven por encima. Y cuando eliges vivir por encima, como respuesta a la vida, pasa algo que nadie puede quitarte. Recuperas tu capacidad de liderar. La responsabilidad total no es un discurso, es un estándar. Y el día que lo adoptas, empieza el resto de tu vida. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si les gusta este episodio, este podcast, por favor compártanlo, suscríbanse, califíquenlo y los invito a que lideren el camino por encima. Nos vemos la próxima semana. Abrazo, éxitos. Chao. One giant leap for man.